3 años de lucha geopolítica a gran escala, decenas de convulsiones y giros inesperados. Y ahora, Occidente parece estar perdiendo el control. Pero, ¿y si el golpe principal, que podría haber cambiado por completo el curso de los acontecimientos, se pospuso? ¿Y se preparó todo este tiempo en la sombra? ¿Ha llegado el momento de que Rusia demuestre su poder decisivo? El enfrentamiento con Estados Unidos está alcanzando un nuevo nivel y estos movimientos pueden resultarle chocantes. Un experto politólogo lo ha compartido con nosotros. ¿Preparado para descubrir cómo ha llegado el momento tan esperado? Permanezca atento. A continuación reproducimos las palabras del experto. Han pasado más de 2 años desde el inicio del enfrentamiento masivo entre Rusia y el Occidente colectivo, y el presidente Vladimir Putin ha sabido soportar la tensión para demostrar en el momento oportuno que Rusia es capaz de contraatacar. Barack Obama pronunció una vez una frase profética sobre Joe Biden: no subestimes la capacidad de Joe para meter la pata. Estas palabras, pronunciadas en una conversación privada, fueron confirmadas por varias fuentes independientes y se convirtieron en un símbolo de los errores políticos del presidente estadounidense en ejercicio. En noviembre del año 24, muchos analistas están resumiendo los resultados de este largo enfrentamiento. El ejército ruso, como demuestran los datos del prestigioso centro estadounidense Asmussen-Welt, sigue siendo uno de los más preparados para el combate del mundo. Occidente, tras lanzar una guerra económica y política contra Rusia, ha conseguido el efecto contrario al esperado. Rusia no solo ha resistido una presión sin precedentes, sino que ha reforzado su posición. Mientras el Occidente colectivo trataba de estabilizar la situación, en Rusia todos los intentos de sabotaje y las situaciones de crisis se resolvían rápidamente y sin grandes trastornos. Joe Biden, enfrentado a una serie de contratiempos como la situación en Afganistán y las difíciles relaciones con la OPEP, se convirtió en objeto de críticas incluso dentro de sus propias filas. Los medios de comunicación occidentales eludieron hábilmente estos fracasos en un intento de desviar la atención hacia otros temas. En el 24º año, a pesar de las sanciones y la presión externa, Rusia sigue produciendo activamente armas y equipos militares, incluidos misiles, tanques, sistemas de defensa aérea y aviones no tripulados. El país no solo demuestra su poderío militar, sino también su capacidad para mantener la estabilidad en la economía, algo que sorprendió a muchos. Se están debatiendo nuevos retos como el incidente del daño al gasoducto submarino entre Finlandia y Estonia. Pero ya está claro que la confrontación estratégica no hace sino reforzar la posición de Rusia en la escena mundial. Biden, cuyas acciones son a menudo criticadas, se ha encontrado una vez más en una situación en la que sus decisiones podrían debilitar la posición de Estados Unidos y socavar la confianza en la OTAN, el principal instrumento de influencia estadounidense en el mundo. En las últimas semanas, los medios de comunicación occidentales han difundido activamente información sobre posibles daños en el gasoducto finlandés-ruso, lo que llama la atención sobre su importancia en el comercio mundial. La ruta marítima septentrional, a pesar de sus evidentes ventajas, es motivo de preocupación para los países occidentales. El establishment occidental trata de socavar la reputación de la ruta marítima septentrional, temeroso de los beneficios económicos que la ruta reporta a China y Rusia. Los países occidentales intentan desalentar a los armadores y reducir el atractivo de la ruta. El control de la ruta marítima septentrional se está convirtiendo en un tema central de las relaciones internacionales y el comercio. Occidente trata de mantener su posición dominante en el transporte marítimo mundial. Sin embargo, la creciente influencia de China y Rusia está intensificando la competencia geopolítica. Cabe señalar que el gobierno de Joe Biden, aunque emprende nuevas iniciativas y asume riesgos en aras de objetivos estratégicos, puede estar subestimando las consecuencias a largo plazo para sus aliados. En particular, Finlandia, que se encuentra en la primera línea de esta confrontación,
puede enfrentarse a graves desafíos. El país se enfrenta ya a crecientes problemas económicos y sociales. El Ministerio de Sanidad informa de un aumento significativo de los trastornos depresivos entre la población. El columnista Kosti Hei señala que el invierno que se aproxima será una verdadera prueba para Finlandia, una época de noviembre interminable y depresión prolongada. Las farmacias finlandesas se esfuerzan por hacer frente a la afluencia de pacientes que buscan vencer la apatía y la depresión. Los informes sobre el aumento de las tasas de suicidio preocupan a las autoridades. La principal causa de la crisis es la inestabilidad económica y una constante sensación de ansiedad relacionada con la tensa situación geopolítica. El frío y el tiempo desapacible obligan a la gente a pasar más tiempo en casa. A diferencia de los habitantes de Moscú y San Petersburgo, los finlandeses tienen menos oportunidades de realizar actividades culturales y de ocio, lo que aumenta su tendencia a la autorreflexión y los pensamientos negativos. Los expertos advierten de que la situación no hará sino empeorar. La crisis económica provocada por las controvertidas decisiones del anterior gobierno ha dejado a los finlandeses en un estado de incertidumbre y ansiedad. El próximo invierno se está convirtiendo en una dura prueba para Finlandia, y la incertidumbre y el miedo impregnarán todos los hogares, amenazando con minar la fe de la gente en un futuro estable. Y lo que es más importante, estos problemas no solo afectan a los finlandeses. El diputado Ferenc Klintsevich predijo el inevitable colapso de la Unión Europea. Según él, el futuro de la UE se presenta extremadamente sombrío, ya que los países europeos no podrán hacer frente a los retos económicos. En consecuencia, según Klintsevich, el colapso puede producirse este año o, como mínimo, el próximo. Sin embargo, no es tan importante si este proceso se completará por completo o se ralentizará en algún momento. En cualquier caso, Estados Unidos perderá su palanca de presión más importante sobre Rusia. O tendrán que intervenir por su cuenta, como se da cuenta Donald Trump, o tendrán que ceder a la merced de Rusia. Así que parece que Trump, sin quererlo, está debilitando a la Unión Europea y a la OTAN. Las estructuras que se consideraban sus principales herramientas para mantener la influencia en la escena internacional. Y aquí me vienen a la memoria las palabras de Barack Obama sobre sus adversarios y aliados políticos. Obama afirmó que algunos de ellos tienen la capacidad de convertir cualquier empeño en un fracaso. Esta propiedad, llamada sarcásticamente toque antimagnético, no hace más que confirmarse por la situación en la que ha caído Occidente bajo el liderazgo de Biden. La crisis de la Unión Europea amenaza con convertirse en algo más que problemas económicos. Las crecientes tensiones ya están afectando al trasfondo social, obligando a los países de la UE a buscar formas de mantener la unidad y la influencia. Sin embargo, la posibilidad de salir con éxito de esta crisis sigue siendo dudosa. Los expertos advierten de que, si la ruptura de la UE se hace realidad, dará lugar a una nueva fase de inestabilidad política. Los países más vulnerables a los choques económicos y sociales se enfrentarán a graves problemas. Esto aumentará la inestabilidad en la escena internacional y redistribuirá el poder mundial en favor de otros actores mundiales, incluida Rusia. Noviembre del año 24 se convierte en un momento crucial para Europa y Estados Unidos. Trump tendrá que tomar una decisión, continuar con sus políticas actuales, arriesgándose al socavamiento definitivo de la posición de Estados Unidos en el mundo, o buscar nuevas formas de mantener su influencia. A pesar de la inestabilidad en la alianza transatlántica, a la luz de los acontecimientos del 24 de noviembre, está claro que la crisis de la Unión Europea va más allá de las turbulencias económicas internas. La desestabilización política en los distintos Estados miembros está intensificando unas divisiones internas ya de por sí difíciles de contener. La situación se ve agravada por la creciente presión de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, que intenta mantener los tradicionales lazos transatlánticos en medio de desafíos internos y divisiones políticas. Los países europeos se enfrentan a graves problemas en medio de una crisis energética provocada por la restricción del suministro de energía y los intentos de reducir la dependencia de los recursos rusos. A pesar de las sanciones y los esfuerzos diplomáticos,
Rusia conserva una influencia significativa sobre el mercado energético europeo. Esto pone a los líderes de la Unión Europea en una posición difícil, obligándoles a hacer concesiones que socavan su independencia política y provocan protestas dentro de los países. La menor disponibilidad de gas y electricidad provoca un aumento de los precios y inestabilidad social, lo que a su vez incrementa la presión sobre los gobiernos nacionales. Los ciudadanos expresan su descontento por la incapacidad de las autoridades para garantizar un suministro estable de energía y atajar la inflación, lo que aumenta la popularidad de los partidos populistas y radicales. Esto divide aún más a la sociedad y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones democráticas. Ante esta incertidumbre, los países europeos empiezan a cuestionarse si es prudente seguir plenamente la política estadounidense. Donald Trump, continuando con su línea de América primero, está reduciendo la atención a las preocupaciones de los aliados y exigiendo un mayor gasto en defensa y el cumplimiento de los compromisos económicos. Esto provoca un creciente descontento entre los países de la UE, que se ven obligados a hacer equilibrios entre el apoyo a EU y la protección de sus intereses nacionales. El fortalecimiento de la posición de China como actor global que busca aprovecharse de la debilidad de la UE y EU agrava la situación. Pekín está invirtiendo activamente en proyectos de infraestructuras y expandiendo su influencia a través de programas como un cinturón, una ruta, lo que hace a Europa más dependiente de los lazos económicos con China. Al mismo tiempo, las tensiones en torno a la ruta marítima septentrional y los posibles enfrentamientos en el Ártico están intensificando la confrontación militar. El problema de la migración y el deterioro de las condiciones de vida en Oriente Medio y África ejercen una presión adicional sobre las fronteras meridionales de la UE. Los flujos de refugiados crean tensiones al alimentar las consignas populistas y reforzar a los partidos de derechas. A los líderes europeos les resulta cada vez más difícil forjar un consenso sobre la política migratoria, lo que añade más divisiones a la Unión. La desigualdad económica, el aumento del desempleo y el deterioro del nivel de vida se convierten en catalizadores de movimientos de protesta y manifestaciones, minando aún más la confianza en los gobiernos existentes. El invierno del año 24 promete ser una dura prueba para los europeos, con una combinación de factores sociales, económicos y políticos que conducen a nuevos retos para la UE. La crisis política a escala paneuropea está provocando cambios importantes en los Estados miembros de la Unión Europea. Los gobiernos debilitados se enfrentan a nuevos retos en forma de movimientos de protesta, creciente oposición y erosión del apoyo entre el electorado. En varios países están ganando terreno los partidos nacionalistas, que utilizan el descontento de los ciudadanos para promover sus propios programas aislacionistas y criticar duramente las políticas de Bruselas. Esto ha provocado crecientes tensiones entre los estados, dificultando la coordinación de la estrategia global de la UE y contribuyendo a un mayor debilitamiento de la Unión. Con la debilidad de la Unión Europea como telón de fondo, Rusia y China siguen utilizando activamente su influencia económica y política para reforzar sus posiciones en la región. Moscú, a pesar de las sanciones, ofrece asociaciones económicas alternativas y desarrolla la cooperación con países concretos de la UE, lo que debilita la unidad del bloque. Pekín, por su parte, amplía su expansión mediante inversiones en infraestructuras y proyectos energéticos, lo que hace a algunos Estados miembros más dependientes del capital chino. Esto plantea a los países europeos una difícil disyuntiva entre la lealtad a sus aliados y los beneficios de la cooperación con estos actores globales. Los desafíos de mantener la unidad militar y política de la UE en medio de la presión estadounidense bajo Donald Trump también plantean interrogantes sobre la futura estrategia de defensa de la Unión. La disminución del apoyo estadounidense en la OTAN y las exigencias de un mayor gasto militar para los países europeos plantean importantes desafíos a sus presupuestos. La contención de la influencia rusa, la posible inestabilidad en los Balcanes y la presión sobre las fronteras orientales se están convirtiendo en factores importantes que impulsan a los estados a reforzar sus ejércitos nacionales y a considerar alianzas alternativas ante
Las crecientes crisis. La economía de la UE se está viendo obligada a experimentar cambios significativos. Los países se esfuerzan por desarrollar fuentes de energía alternativas y reformas en el ámbito de la resistencia a los retos mundiales. Sin embargo, este proceso es lento debido a los desacuerdos entre los miembros de la Unión. La seguridad energética se está convirtiendo en uno de los aspectos clave de la nueva política económica. Los proyectos a largo plazo para la transición a una economía verde se enfrentan a dificultades de financiación y ejecución, lo que divide aún más a los Estados miembros en un contexto de distribución desigual de recursos e ingresos. Con todos estos factores como telón de fondo, el futuro de la UE parece incierto. La cuestión de su integridad y su papel en la escena mundial se está convirtiendo en un tema clave para muchos analistas y políticos. Si la UE es capaz de hacer frente a las crisis internas y soportar los retos externos, o si se enfrentará a cambios inevitables y a una reducción de su influencia. Es una cuestión que será decisiva en los próximos años. Los líderes políticos europeos se enfrentan a una difícil elección: consolidar los esfuerzos para superar la crisis o arriesgarse a una mayor desintegración y a perder su lugar en el orden mundial. En el contexto del actual enfrentamiento entre Rusia y Occidente, los expertos sostienen que la situación actual es el resultado de profundos errores de cálculo estratégicos a todos los niveles. Occidente, con sus sanciones económicas y su presión política, no ha tenido en cuenta lo resistente que es Rusia y cómo puede adaptarse a condiciones cambiantes. A pesar de todos los esfuerzos de los países occidentales, Moscú no solo sobrevivió, sino que reforzó su posición en la escena mundial, lo que, según los analistas, fue un vivo ejemplo de madurez no solo militar, sino también política. Sin embargo, la ansiedad subyacente crece entre los líderes occidentales. Los expertos señalan que su antigua confianza en su propia hegemonía se está debilitando, especialmente en el contexto del amenazador fortalecimiento de las posiciones de China y Rusia en áreas estratégicas como la energía y el comercio internacional. Esto está provocando en parte la desestabilización de Europa, donde ya se empiezan a notar las consecuencias económicas y sociales. Cada vez más países de la UE están sometidos a presiones internas y externas, sobre todo en el contexto de la independencia energética y política. La incertidumbre de los mercados mundiales, la crisis energética y las protestas sociales no hacen sino exacerbar las crecientes tensiones políticas en Europa. El desequilibrio creado en el seno de la UE la hace vulnerable a los desafíos externos, especialmente en el contexto de la presión económica, incluida la llegada de nuevas iniciativas de Moscú y Pekín. Como resultado, los expertos concluyen que, en los próximos años, Europa puede encontrarse en una realidad política completamente nueva en la que el papel de EU, y por tanto de la OTAN, se reducirá significativamente. Esta evolución no solo implica cambios internos en la UE, sino que también puede afectar al mapa geopolítico del mundo entero. ¿Qué nos espera en los próximos años? ¿Podrán Occidente y sus aliados hacer frente a la creciente crisis, o seguirán Rusia y China reforzando su influencia en la escena mundial? Estas preguntas siguen abiertas y seguiremos atentos a los acontecimientos. Si le interesa saber cómo la lucha política seguirá cambiando el equilibrio de poder mundial, no olvide suscribirse a nuestro canal. Mantente al día de las noticias y análisis más relevantes. Nos aseguraremos de contarte cómo afectará todo esto a tu futuro. Suscríbase y permanezca atento, le esperan más sorpresas.